Ahora sí. Sí, ya se está grabando. Igual es una clase muy rápida. Ok, quiero que, bueno, sí, igual que me vayan contestando las preguntas. Ok, la ley de senos, ¿qué relaciona? El cateto con el seno del ángulo opuesto, el cateto con la hipotenusa, los lados de un triángulo rectángulo o los ángulos internos de cualquier triángulo. ¿Alguien que me diga qué relaciona Inciso A. la inciso A? Ay, ajá, el cateto con el seno del ángulo opuesto. Se las dejo la ley de senos, que acuérdense que siempre tiene que ser en un triángulo oblicuo, por eso no podría ser esta opción, porque dice triángulo rectángulo. Los ángulos internos de cualquier triángulo, pues tampoco, porque tiene que ser un triángulo oblicuo, o sea que no tenga ángulos rectos, y un cateto con la hipotenusa, pues tampoco. Y esta es la ley de senos. Ok, dice, Marina se encuentra en la escuela. Si camina 12 metros hacia el sur y luego 8 metros hacia el este, ¿a qué distancia se encuentra de la escuela? ¿Cómo podríamos resolver este problema? ¿O alguien que vaya sacando la respuesta? ¿No se les ocurre cómo? Hacemos un triángulo, ¿no? Ajá. Primero vamos a dibujar el trayecto. Trigonométricas. Mm, Explícitamente creo que Pitágoras, ¿no? sí, es con Pitágoras. No es con razones trigonométricas, no, porque esas son las de seno, coseno y tangente. Y no nos da ningún... Bueno, sí, también podremos sacarlo, de hecho. Pero más fácil, si nos dice que camina 12 metros hacia el sur y luego 8 metros hacia el este, pues aquí tenemos un triángulo, un ángulo recto. Entonces lo que tendríamos que hacer sería Pitágoras. Y el lado faltante, como es la hipotenusa, pues sería x es igual a la raíz de de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿Cuánto sería? Serían 14.42. Aquí lo ponemos, nos queda como 4 raíz de 13. 4 raíces. Sí, es eso. Nos queda aquí de este lado raíz de 144 más 64, que sería igual a raíz de 208. Creo que no lo tengo resuelto. Sí, raíz de 208, que es igual a 16 por 13. ¿Sí? Si me equivoco, díganme, pero estoy segura que sí. Sí, 16 por 13. Por eso es que sacamos el 4, porque 16, la raíz de 16 es 4. Y el 208 lo podemos simplificar como 4 por raíz de 13. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí. Ok. Siguiente, ¿a cuántos grados Celsius equivalen 32 grados Fahrenheit? ¿Alguien que me diga o que me diga cómo convertir de Celsius a Fahrenheit? O viceversa. ¿No lo han visto en física, conversiones? Ok. Son los grados Fahrenheit menos 1.4, creo, o no sé, creo que involucraba 1.4. Sí, más o menos. Bueno, aquí está la fórmula. Primero, si queremos obtener grados Celsius y nos dan grados Fahrenheit, lo que vamos a hacer es a los Fahrenheit restarle 32 y multiplicarlo por 5/9. Ahora, si nos dan grados Celsius y queremos convertir a Fahrenheit, vamos a multiplicar primero los Celsius por 5/9 más y al resultado sumarle 32. No es necesario que se aprendan las dos porque pues con que se aprendan una ya pueden despejarlo y obtener cualquiera de las dos. Y aquí nos dice
Nos dice que tenemos 32 grados Fahrenheit, entonces vamos a usar esta. Entonces nos quedaría grados Celsius, van a ser igual a 32 grados Fahrenheit menos 32, que es la fórmula, por 5/9. Que 32 menos 32 da 0 y 0 por cualquier número va a dar 0. Entonces, también es importante que sepan que 32 grados Fahrenheit son igual a 0 grados Celsius. Ok, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Seguimos? Ok. Siguiente, ¿cuántos radianes hay en un cuarto de círculo? ¿Alguien que se acuerde del círculo unitario? ¿Cuántos radianes? Ok, en un círculo entero, ¿cuántos radianes tenemos? Ay. En un círculo tenemos una circunferencia, va a tener 360 grados o 2 pi radianes. Ay. Una circunferencia tiene 2 pi radianes. Media circunferencia va a tener pi radianes. Y un cuarto de círculo, que es un cuarto de circunferencia, va a tener pi medios radianes. Entonces, sería esa la respuesta, pi medios. ¿Cuántos mililitros hay en un centímetro cúbico? ¿Alguien sabe? Es el inciso A. En un centímetro cúbico hay 1 mililitro. También una conversión importante que se sepa. Ok, un triángulo oblicuo es aquel que... ¿Cuál es el triángulo oblicuo? Oblicuo, ¿qué inciso? Tiene un... ¿El ¿Sí? ¿El D? C? Sí, el C. Hay que distinguir entre oblicuo y obtusángulo, porque el oblicuo es aquel que no tiene ángulos rectos. El obtusángulo es aquel que va a tener un ángulo mayor a 90 grados. Este es el obtusángulo. El que tiene un ángulo recto, pues el rectángulo, triángulo rectángulo. Y el que sus tres ángulos internos miden 60 grados, pues el acutángulo. Entonces, un triángulo oblicuo puede ser un acutángulo o un obtusángulo. Con que no tenga ángulos rectos, ya es un triángulo oblicuo. Ok, ¿quién inventó el teléfono? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, Alexander ¿Inventó Graham el qué, Bell. perdón? El teléfono. Bueno, la respuesta es Alexander Graham Bell. ¿Alguien que sepa qué inventó Thomas Alva Edison? El foco. Es un inventor estadounidense que, además de inventar el foco, la bombilla, inventó la cámara de cine y el fonógrafo. Alexander Graham Bell es inventor, también es británico, pero nacionalizado estadounidense, y él fue el inventor del teléfono. Y Guillermo Marconi, ¿qué inventó? Bueno, él es un italiano que realizó la primera transmisión de radio en 1879. Y Nikola Tesla, ¿quién es? ¿Qué hizo? La bobina. Sí, bueno, él es La radio. No estoy segura si la radio, pero bueno, él descubrió la corriente alterna y ¿cómo se llama? El campo, bueno, él hizo trabajos en el campo del electromagnetismo. Él es serbio, también nacionalizado estadounidense.
Ok. Respecto al ángulo señalado, que es este capa, se sabe que la tangente de capa es igual a 8/11. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa del triángulo? Ok, primero, bueno, alguien que me diga las respuestas, vamos resolviendo. 11. 11. No. Ay. Tangente. Ay. ¿Tangente a qué equivale? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ajá. Tangente. Puesto entre adyacente. Si nos dice que equivale a 8/11, el cateto opuesto vale 8 y el adyacente vale 11. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Pues si nos dan este ángulo, el adyacente es este y el opuesto es este. Otra vez tenemos que usar teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Que la hipotenusa va a ser igual a la raíz de la suma de del cuadrado de los catetos. En este caso sería la raíz de 121 más 4. Cuatro. Y ahí está la respuesta, raíz de... Ay, ya lo empalmé todo. Bueno, pero sí, ahí está la respuesta. Sería raíz de 185. Bueno, se movió la flecha, pero sí es esta la respuesta. Raíz de 185. ¿En cuál de los siguientes casos, ya les puse la respuesta, pero bueno, ¿en cuál de los siguientes casos se puede usar la ley de cosenos? ¿Qué inciso sería la respuesta? ¿No? A. ¿El A? Ajá, el A, porque dice un triángulo acutángulo del cual se conoce la medida de los tres lados. Esta sería esta. El caso de lado, 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 donde solo se conoce la medida de los tres lados. En un triángulo rectángulo del cual se conoce la medida de dos de los lados, pues lo que podríamos hacer sería Pitágoras o pues, cualquiera de las de Socatoa, cualquiera de esas también. En un triángulo oblicuo del cual se sabe la medida de dos lados y del ángulo opuesto a uno de los lados, es ley de senos. En un triángulo acutángulo, del cual se conocen las medidas de dos ángulos y del lado entre ambos ángulos, también es ley de senos. Ok. ¿A cuánto equivale coseno de 60 grados? Un Pues medio. no sé. ¿Cómo? Perdón, ¿quién dijo? ¿Qué? ¿Un medio? Un- Bueno, sí, un medio. El que dijo un medio está bien. Coseno buscamos igual en nuestro círculo unitario, 60 grados donde está, aquí está, 60 grados equivale a pi tercios, nos da las coordenadas, la coordenada en X es es coseno, perdón, y la coordenada en Y es seno. Entonces coseno de 60 grados es igual a un medio positivo porque está en el primer cuadrante. Ok, alguien que me diga quién es el autor de esa pintura y cómo se llama la pintura. No es Picasso. Sí, sí es Picasso. ¿Y cómo se llama la pintura? Guernica. Ujú, sí, es la Guernica o Guernica, no sé cómo se pronuncia, de Pablo Picasso. Es un mural pintado en 1937
y alude a un bombardeo que ocurrió pues en la ciudad con el nombre de Guernica durante la Guerra Civil Española. Y pues Pablo Picasso es pintor y escultor español, nacido en Málaga, España, en 1881. Y él fue el inventor del cubismo junto con George Braque. Ok, una de las siguientes obras no fue escrita por William Shakespeare. Alguien que me diga cuál y quién la escribió. Mm, mm, Hamlet. No, esa sí es de Es la Shakespeare. de ¿La Galatea? Ajá, la Galatea. ¿Y saben quién la escribió? Miguel de Cervantes. Miguel Cervantes. Ajá, muy bien. La Galatea fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Fue publicada en 1585 en Alcalá de Henares, que es también una ciudad en España. Eh, y William Shakespeare es poeta, dramaturgo, que ahí están otras obras escritas por él. Y él nació en 1564 en Reino Unido y falleció en 1616. Y pues otras obras, pues, Romeo y Julieta, Mucho ruido y pocas nueces, El Rey Lear y Macbeth, que son como las más importantes de Shakespeare. Ok, siguiendo con matemáticas, respecto al triángulo de la imagen, ¿a cuánto equivale cotangente de beta? ¿Alguien sabe? Mm, La C. La C, ajá. Cotangente de beta. Primero, cotangente a qué equivale. Bueno, cotangente es la recíproca de qué. Mm, mm, y otra vez. De seno. No, De ese es tangente. De cosecante. tangente. Ajá, es 1 sobre tangente de beta. ¿Y tangente equivale a qué? Puesto No, entre pues adyacente. adyacente. Ajá, muy bien. Si tenemos que el cateto opuesto, el opuesto al ángulo, sería 2 por raíz de 130. Y el cateto adyacente, 14. Tenemos que cotangente va a ser la recíproca. Cotangente la recíproca. Entonces, pues simplemente el que está en el numerador pasaría al denominador y viceversa. Entonces está mal. Sí, entonces se me hace que está mal el resultado. Porque sí, tangente es esto entre adyacente, este es el opuesto, el adyacente. Nos quedaría como 130 sobre 7. Sí, entonces la respuesta sería 7 raíz de 130. Sí, ¿sí? ¿O está mal? ¿Está bien alguien? Mm, ¿No? ¿No saben? ¿Ya se perdieron? Sí, sería la verdad entonces. Sí, sí, se me hace que sí sería la A. Ahorita lo corrijo para subirles la presentación. Ahí está. Va. Ok. ¿A cuánto equivale cosecante de 135 grados? Usando el círculo unitario. No. Bueno, primero La D. cosecante. La D, ajá. Y cosecante es la recíproca de qué.
¿Seno? Ujú, El seno. 130 de seno es la recíproca de seno de 135 grados. Entonces, pues usando el círculo unitario, buscamos 135 grados. Está en el segundo cuadrante. Aquí está. Tenemos el valor de coseno y el valor de seno, que sería raíz de 2 sobre 2. Ahora sí, hay complemento. Tenemos que seno es igual a raíz de 2. Seno de 135 grados es igual a raíz de 2 sobre 2, positivo. Esta es la coordenada en Y en el segundo cuadrante. Si cosecante es la recíproca, entonces igual sería poner el numerador en el denominador y viceversa. Nos quedaría como 2 cosecante de 135 es igual a 2 por raíz de 2. Si queremos eliminar la raíz, lo único que haríamos sería multiplicar todo por raíz de 2 por raíz de 2, porque esto equivale a 1 y no estaría alterando nuestra fracción. Entonces, esto nos quedaría, se elimina la raíz y queda como 2, multiplicamos 2 por raíz de 2, eliminamos el 2 y ahí está el resultado, raíz de 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Siguen ahí? ¿Ya se durmieron? Sí, está bien. Sí, Pipi. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Ok. Primero, buscamos a cuánto equivale cosecante de 135 grados. En nuestro círculo unitario nos dan los valores de seno y coseno de acuerdo a las coordenadas. Así que primero tendremos que ver que cosecante equivale. Cosecante es la recíproca. Cosecante de cualquier ángulo es la recíproca de seno, que quiere decir que 1 sobre seno del ángulo es igual a cosecante. Entonces tenemos en nuestro círculo unitario 135 grados. Aquí está. Nos da dos coordenadas en X y en Y. En X es coseno y en Y es seno. Entonces nos daría que seno de teta es igual a raíz de 2 sobre 2. Ok, entonces si cosecante de teta, bueno, de 135. 135 grados es igual a 1 sobre raíz de 2 sobre 2, porque ese es el valor que nos dio seno. Y lo podemos pasar como 1 entre raíz de 2 sobre 2 para hacerla en una división de fracciones sería multiplicación cruzada igual a 1 sobre 1 y multiplicación cruzada nos quedaría que cosecante de 135 grados es igual a 2 sobre raíz de 2. Les decía que en matemáticas no se usa tanto poner una raíz abajo, no es correcto. Entonces lo que se hace para quitar la raíz es multiplicar todo por raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque raíz de 2 entre raíz de 2 equivale a 1. Entonces no estamos alterando nuestro resultado. Solo estamos como, pues sí, no se altera su valor, solo como su presentación. Entonces raíz de 2 por raíz de 2 nos quedaría como raíz de 2 al cuadrado. Eliminamos el cuadrado, porque pues es raíz y al cuadrado. Entonces nos quedaría el 2 abajo. Y aquí nos quedaría 2 por raíz de 2. Para simplificar, podemos eliminar el 2 con el 2, porque 2 entre 2 es 1. Entonces nos queda que cosecante de 135 igual a raíz de 2. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, ya, muchas gracias. De nada. Igual,
siempre fíjense en los resultados. Si su resultado original no les aparece posiblemente en las opciones, posiblemente es porque esté en las opciones ya simplificado o le hicieron algo así. Así que primero también fíjense en las opciones que les dan. Seguimos. Ok, si coseno de teta es igual a 17 entre 13 por raíz de 2 y tangente de teta es igual a 7 entre 17, ¿a cuánto equivale cosecante de teta? Ok, primero, ya lo vimos, cosecante teta es la recíproca de seno. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues primero sacar con el coseno y la tangente que nos dan, podemos sacar prácticamente pues todos los lados del supuesto triángulo. No sería tan necesario dibujar el triángulo porque pues no sabemos si el ángulo que nos dan es este o es este. Pero no es necesario porque si se fijan, coseno de teta es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Hipotenusa. Y tangente de teta es igual al cateto puesto entre el adyacente. Entonces aquí prácticamente ya tenemos los tres datos que necesitamos, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y con eso ya podríamos saber cuánto es el seno, por ende podríamos saber cuánto es la cosecante. Ok, si dice que el coseno es igual a 17 entre 13 raíz de 2, 17 es el valor del cateto adyacente y 13 raíz de 2 es el valor de la hipotenusa. Igual, aquí nos dice que el cateto opuesto vale 7 y el cateto adyacente mide 17, que es lo mismo que ya tenemos aquí. El seno a qué equivale, seno de teta, ¿a cuánto equivale? ¿Alguien que me diga? Opuesto sobre la hipotenusa. Dijimos que el opuesto mide 7 y la hipotenusa 13 raíz de 2. Ok. Y cosecante va a ser la recíproca de seno, lo cual quiere decir que para pasarlo a cosecante, el numerador pasaría al denominador y viceversa. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ese sería nuestro resultado. Esa es la cosecante. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. Respecto al triángulo de la imagen, indique la medida del lado señalado. Sí, este lado. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues no podemos hacer Pitágoras porque nada más nos da la medida de uno de los lados. Así que ahora sí recurriríamos. Bueno, tampoco podemos hacer ley de cosenos ni de senos porque tenemos un ángulo recto. Así que recurriríamos a las identidades trigonométricas, las que ya hemos visto de SOHCAHTOA. Okay. Si queremos saber la hipotenusa y nos dan el lado opuesto al ángulo, ¿cuál razón trigonométrica podríamos usar? Una que nos relacione la hipotenusa con el cateto opuesto. ¿Cuál sería? ¿El seno? Ajá. Entonces, seno de 30 grados. Va a ser igual a la opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto es seno de 30 grados?
¿Un medio? Ujú. Un medio va a ser igual al cateto. El opuesto ya nos están dando la medida, mide 23, entre la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Ahora lo que sigue sería despejar para la hipotenusa. Primero, si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Hipotenusa entre 2 igual a 23. Aquí el 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Hipotenusa es igual a 2 por 23 es igual a 46. Entonces, esa es la medida de nuestra hipotenusa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, seguimos. Sí. ¿Quién es el autor de la siguiente pintura? Alguien que me diga el autor y el nombre de la pintura. Mm, ¿No? ¿Es Las Meninas? Ajá. ¿De quién? No me acuerdo. De Diego Velázquez. Ajá. Sí, se llama Las Meninas de Diego Velázquez. Fue pintada en 1656 por un pintor español, Diego Velázquez. Y no sé si alcanzan a ver, bueno, ella es Margarita de Austria, de Austria, y está siendo atendida por sus sirvientas, a las que pues, les llaman las meninas. Y un dato interesante es que el autor, Diego Velázquez, se pintó aquí. Pues, sí, se puso a él mismo pintando. Ahí está. Y actualmente la pintura se encuentra en el Museo del Prado, en España. Ay. Ok. ¿Cómo resolvería un triángulo si conoce la medida de dos de sus ángulos y del lado entre dichos ángulos? ¿Cómo lo resolveríamos? Perdón, no te Ley de escuché. Ley de senos. ¿Ley de senos? Ajá, la ley de senos. Porque tiene dos condiciones, dos casos en los que se puede usar. El primero es ángulo, lado, ángulo, donde se da dos ángulos y el lado entre ambos ángulos, que es el caso de la pregunta, o el caso lado, lado, ángulo, donde se tienen dos lados y el ángulo opuesto a uno de los lados. El teorema de Pitágoras pues se usa en un triángulo rectángulo cuando no se conoce, bueno, mejor dicho, cuando lo que se quiere conocer es la medida de los lados. Sabiendo dos lados se puede conocer la medida del tercero. Y ley de cosenos, alguien que me diga cuáles son los dos casos en los que se usa. Lado, ángulo, lado. Lado. Ujú, sí, los dos están bien. Lado, ángulo, lado, que es cuando se tiene dos lados y el ángulo formado por dichos lados, perdón. O el caso lado, 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 donde no se tiene la medida de ningún ángulo, pero sí de los tres lados. Y el teorema de Tales es el que se usa para la semejanza de triángulos. Ok. Un ingeniero desea calcular la distancia entre dos edificios. Aquí tenemos dos edificios. Él se encuentra en el punto A. Aquí está. Y los datos que sabe es que la distancia con respecto a cada uno de los edificios es de 180 metros y 210 metros respectivamente. También sabe que el ángulo formado desde su posición actual hacia los edificios es de 60 grados. Encuentre la distancia de los dos edificios. Primero, ¿qué ley podríamos usar? De cosenos. ¿Cosenos? Sí, porque tenemos lado, ángulo, lado. Entonces sería ley de cosenos. También la de senos, ¿no? No podríamos usar ley de senos. ¿Por qué? Porque para la ley de senos la ley de senos lo que tenemos que tener es dos casos, ángulo, lado, ángulo o lado, lado, ángulo. Quiere decir que, por ejemplo, si nos dieran aquí la medida de este lado, si este no nos dieran y nos dieran aquí la medida,
sí podríamos determinar cualquier otro dato, porque tenemos pues un lado, un ángulo y su lado correspondiente para comparar, porque es la de un lado con el seno del ángulo correspondiente al lado. ¿Sí? ¿Sí quedó claro por qué no podríamos usarla? Sí. ¿Sí? No escuché muy seguro ese sí. Si no, dime y puedo volver a explicarlo. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces lo que haríamos sería ley de cosenos porque tenemos el caso lado, ángulo, lado. Ok. ¿Cuál de las tres? ¿Se acuerdan que teníamos tres de a cuadrada, b cuadrada o c cuadrada? ¿Cuál podríamos usar? Mm, Bueno, usaríamos la de a cuadrada es igual a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por coseno de a. ¿Por qué? Porque ya tenemos la medida. Si igual siguiéramos nombrando este triángulo, sería el triángulo A, podemos ponerle aquí B, C. Este es nuestro lado A, este es nuestro lado B, este es nuestro lado C. Entonces, aquí sí tenemos las medidas del lado C, lado B y el ángulo A. Entonces, pues esta está perfecta porque esta nos permite obtener el lado A, que es el que nos pide el problema. Ok, entonces, A cuadrada es igual al lado B, 210 al cuadrado, más 180 al cuadrado, menos 2 por 210, por 180. Por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto es el coseno de 60 grados? Está muy fácil con el círculo unitario. ¿Cuánto es? Un medio. Un medio. Okay. Aquí sería 44.100 más 180 al cuadrado. ¿Un medio? Ajá, coseno de 60 grados es un medio. Okay. Igual si me equivoco en algo, me dice. Ok, si coseno de 60 grados es un medio, y tenemos que multiplicados, pues se cancela el 2 y se cancela el 1 medio. Ya nada más nos queda 210 por 180, que sería 37.800, creo. Sí. Hacemos la suma. A cuadrada es igual a 5. Y esto nos da igual a... Eran, 38.700. Ok, ahora, ¿qué pasa? Porque aquí vemos que no está en ninguna de las opciones. Ay, es que tenemos que sacar la raíz, ¿verdad? Sería la raíz de 38.700. Ahora sí, ¿qué pasa si aquí no vemos que está en ninguna de las opciones? Pues lo más fácil, que no está tan fácil porque está muy largo el número, pero sería sacar un número, o sea, dividir este entre dos números y uno de ellos va a tener una raíz perfecta que podamos sacar. ¿Alguien sabe cuál podría ser? Sí está muy largo, pero... Es 900 por 43. Para Ajá, que... sí. Sería
A es igual a la raíz de 900 por 43. Y 900, pues sí tiene raíz cuadrada perfecta. ¿Cuál sería 30? Raíz de 43. ¿Sí? ¿Sí quedó claro por qué hice eso? ¿Sí? Sí. Ok. Siguiente. Una de las siguientes obras no fue escrita por Octavio Paz. ¿Alguien que me diga cuál es y quién la escribió? Pedro De opción. Páramo. Ajá, Pedro Páramo. ¿Y quién escribió Pedro Páramo? Juan Rulfo. Ajá, muy bien. Juan Rulfo. Ok. Octavio Paz, pues creo que ayer se los dieron. Les explicó Gabriel poquito, creo. Bueno, pero es poeta y escritor mexicano, nacido en 1914 y falleció en 1998 y es Premio Nobel de Literatura en 1990 y obtuvo el Premio Cervantes en 1981. Y Juan Rulfo fue quien escribió Pedro Páramo, también es escritor mexicano, él es de Jalisco. Él nació en 1918 y falleció en 1986. Y otra, ¿alguien sabe otra obra importante de Juan Rulfo? No. Bueno, es El llano en llamas. Esa también es otra obra escrita por Juan Rulfo, importante y muy preguntable Juan Rulfo. Y otra obra de Octavio Paz es, se me fue el nombre, pero creo que es Águila o Sol. Ajá, sí, también. Y ya es todo por hoy. Les dije que era una clase muy cortita. Ok, ¿quedó alguna duda? ¿Siguen ahí? No. ¿Ya se No, todo durmieron? bien. ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces, por mi parte ya sería todo. Creo que después tienen física, pero si no, pues ya váyanse a estudiar, a comer y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.